Denme un minuto que me estoy cambiando de espacio porque mi internet ha estado de terror hoy día. Entonces estoy buscando, acabo de salir de una clase y estoy probando ahora con otro espacio. Un minutillo. Ya. Aquí parece que no. Bien, les doy la bienvenida entonces a la clase de hoy día. Si en algún momento mi señal se volviera inestable, yo les aviso, me puedo incluso caer, que es lo que me pasó en la hora anterior, y ahí yo me reconecto, así que no hay problema. Hoy día vamos a trabajar en el último tema que yo quiero discutir con ustedes en esta mirada de lo que implica, ¿cierto?, el diseño de una secuencia didáctica que toma la forma de una planificación y que, por tanto, tiene que integrar una cantidad de elementos que permitan dar cuenta de una práctica situada, de una práctica curricularmente, ¿cierto?, adecuada, de una práctica que promueva la evaluación formativa, que haga una lectura idónea de los objetivos de aprendizaje y todas aquellas cosas o todos aquellos elementos que implican, ¿cierto?, esta mirada integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, déjenme que me acaba de salir la clase anterior, la estoy achicando. Entonces, en esa lógica, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es, por una parte, el marco regulatorio de aquello que en algún momento, ¿cierto?, hemos denominado inclusión escolar, que de hecho hay una ley, que es la ley 20.845, que cautela la inclusión escolar, en el sentido de que penaliza todas aquellas prácticas que puedan implicar una discriminación arbitraria de niños y niñas del sistema escolar. Déjenme mirar el chat. Profe, una pregunta. Bruno, sí, dígame. Profe, perdón que la interrumpa, pero antes que empiece a hablar cosas nuevas, quería preguntarle si es que abrió el espacio para subir No, la no última lo evaluación. abierto, no lo abierto. Ya, lo hago antes de que termine esta clase, lo hago. Se me olvidó completamente. Gracias por recordármelo. Entonces, los 5 Ok, minutos finales, yo abro el espacio aquí frente a todos ustedes para que lo vean, ¿ya? Gracias, Bruno. gracias. Ya, entonces, yo les comentaba, ¿cierto?, que eh, cuando uno habla de estas lógicas de inclusión, de no discriminación, en el caso de Chile, que somos re buenos para la normativa, ¿cierto?, hemos incluso, tenemos una ley que yo les señalaba, que es la ley 20.845, que es una ley que se llama fin al lucro, ¿ya?, al lucro en el sistema escolar, fin al lucro a el copago, que es el que establece que en algún momento los colegios particulares subvencionados van a tener que dejar de hacer cobro, ¿ya? Y fin a la selección. Y la selección tiene que ver con algo que yo les comenté hace mucho tiempo atrás, que tiene que ver con estas lógicas, ¿cierto?, de que hay algunos colegios que filtran a los estudiantes con los que se quedan.
y eso se considera desde la promulgación de la ley una práctica de discriminación arbitraria. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en la inclusión, no solamente estamos pensando en que existan estas prácticas o que se terminen estas prácticas que son prácticas de discriminación arbitraria por religión, por condición social, incluso por condición académica, sino que las escuelas puedan, ¿cierto?, integrar a la mayoría de los niños y niñas sin distinción de su condición de base. Y por otro lado, existen, ¿cierto?, algunos documentos que nos llevan a la discusión de que la inclusión escolar también tiene que ver con el reconocimiento de que las aulas son diversas y que en ellas hay niños y niñas con necesidades educativas especiales. Oscar, ya me lo preguntó Bruno y dije que al final lo iba a poner, ¿ya? Lo acaba de preguntar Bruno, estoy respondiendo el chat que Bruno, el Oscar me pregunta por la carpeta. Ya, termina la clase y antes de que yo me desconecte, va a estar arriba. Y en esa lógica, fíjense que yo aquí les he puesto un cerebro al medio con varias cosas. Tengo un aviso de conexión inestable. Déjenme mirar a qué red estoy conectada al final. Espero que no se me pegue. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas estas barreras de acceso que los estudiantes pueden tener, estamos hablando de múltiples dimensiones. Estamos hablando, por ejemplo, de las características de los grupos sociales de referencia. ¿De dónde vienen estos niños? Cuando hablamos de grupo social de referencia es, ¿cierto?, ¿cuál es su condición socioeconómica de base? ¿Eso es un impedimento? Y por cierto que sí. Por cierto que sí, sobre todo para ustedes, cuya asignatura se funda en un currículum que va más allá de la situación cotidiana que vive el estudiante y ustedes pretenden entonces, a través de la enseñanza de un segundo idioma, ponerlo en contacto con aquellas prácticas culturales, prácticas lingüísticas y prácticas sociales que es posible encontrar en otros espacios territoriales. La forma en que los estudiantes aprenden, sus creencias y valores, debiera decir aquí, el acceso físico, pueden llegar al campus Sausalito estudiantes que están en silla de ruedas. Y entonces usted ve que hay iniciativas en el campus Sausalito para hacer esa tremenda pasarela, esa rampa que hicieron, ¿cierto?, que da la vuelta por el edificio de atrás y que llega hasta ahí a los pies donde hay la cafetería del lago, ¿cierto? La cafetería que está abajo, pero en términos concretos, un estudiante que tiene problemas de movilidad, ¿se puede desplazar libremente por el campus a Sausalito? Piénselo usted ahora en los colegios, ¿ya? La forma en que nos enseñan, las barreras de acceso al código, cómo los profesores, ¿cierto?, construimos los discursos en la sala de clase. Voy a avanzar en esta primera parte más o menos rápido. Entonces, cuando nosotros hablamos de una mirada inclusiva también en nuestra planificación, lo primero que tenemos que pensar es que hay muchas barreras que nuestros estudiantes tienen que saltar por arriba para poder acceder al aprendizaje. Barreras que están en las actitudes, en los conocimientos. Piensen ustedes eh, la diferencia que hay entre un estudiante, un niño o niña que ha tenido inglés desde kinder y luego de primero o cuarto básico, que es una posibilidad que da el Ministerio de Educación con una conversión de lo que se denominan horas de libre disposición, a un estudiante que recién en quinto básico se enfrenta, ¿cierto?, al aprendizaje de una L2. Entonces, allí uno podría pensar que efectivamente los conocimientos también van generando estas brechas que nosotros estamos llamados a aminorar en nuestras prácticas de aula. Barreras en la comunicación, barreras en las prácticas también de los profesores, etc. Y para ello, entonces, primero quiero mostrarles otro documento.
Primero, entonces, para ello, en la historia de la normativa chilena existen dos grandes documentos, uno de los cuales lo vamos a ver muy a la rápida y en el otro nos vamos a detener un poquito más, porque es el que nos sirve para el ejercicio que vamos a hacer de ahora en adelante. Uno es el decreto 170, que ustedes lo están viendo allí, que fija las normas para determinar quién es un estudiante con necesidades educativas especiales. Entonces ustedes cuando llegaron a hacer sus prácticas ahora, probablemente la palabra necesidades educativas especiales, necesidades de apoyo, las escucharon reiterativamente, sobre todo para quienes hacen sus prácticas o van a trabajar después en básica. Y ese concepto, ¿cierto?, proviene de una normativa, es un decreto con fuerza de ley que señala que las aulas, ¿cierto?, o en las aulas vamos a reconocer un determinado conjunto de condiciones que van a recibir, ¿cierto?, un apoyo especial. Esos niños van a recibir un apoyo especial. Y ese apoyo se llama subvención, ¿cierto?, del PIE, los programas de integración escolar. Es una subvención. Si nosotros pensamos que educar a un niño que no tiene problemas de aprendizaje, que en general tiene un contexto favorecedor, vale, es horrible lo que yo voy a decir, pero así es, vale o sale mensualmente 45.000 pesos, que es la subvención escolar. Educar a ese niño en términos escolares, ¿cierto? Educarlo en términos escolares, porque la educación es un concepto mucho más amplio. Educarlo en términos escolares es mucho más caro, porque yo necesito profesionales de apoyo, necesito equipos multidisciplinarios para trabajar con ese niño, niña o adolescente. Y es por eso que se crean los PIE o programas de integración escolar, que son estos equipos multidisciplinarios que pueden estar compuestos por educadores diferenciales, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos o psicólogas, fonoaudiólogos, qué sé yo, que trabajan en los colegios con horas y forman estos equipos de apoyo para atender a determinados tipos de necesidades educativas especiales. ¿Cuáles son esas necesidades educativas especiales? Estas que les voy a mostrar en la siguiente lámina. Muy atento con esto porque son conceptos que ustedes van a escuchar recurrentemente. Voy a mover esto para acá. El decreto 170, que es del año 2009, establece que hay necesidades educativas que son permanentes y otras que son transitorias. Y que, tal como su nombre lo dice, ¿cierto? Algunas tienen que ver, déjenme achicar un poquito aquí porque quiero tener igual la vista del curso. Porque si no después se me cayó la conexión y no me di ni cuenta que seguía hablando sola, por eso mantengo a un costado allí el panel de asistentes. Entonces, vamos a reconocer que en las salas de clase tenemos estudiantes con necesidades educativas permanentes, es decir, que toda su vida les van a acompañar estas necesidades que se manifiestan de las siguientes maneras, como una discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿cierto? Un niño que tiene baja capacidad acústica o de frentón sordera, es una condición que, pese a todo lo que ha avanzado la ciencia, y usted habrá escuchado hablar de los implantes cocleares y qué sé yo, en general, ¿cierto? Es una condición que acompaña a una persona la mayor parte de su vida. La discapacidad visual, si usted tiene un niño o una niña, ¿cierto? Ciego o ciega, y perdón que use esta palabra, pero no quiero usar eufemismo y decir no vidente, es ceguera, el concepto es ceguera, o si tiene una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad múltiple, que son los retos múltiples, niños, por ejemplo, niñas o adolescentes que tienen sordoceguera, tienen sordoceguera o que tienen esta condición que muchos no tienen muy claro cómo definirla, que es la sordomudez. ¿Ya? Entonces resulta que dicen es sordomudo y ahí generalmente hay un error porque el que una persona sea sorda tiene un efecto en la adquisición, ¿cierto?, del lenguaje hablado.
porque los niños aprenden, ¿cierto?, el lenguaje hablado en el contexto, ¿cierto?, en la interacción social. Por lo tanto, si un niño que es sordo no escucha, ¿cierto?, el habla, no nos escucha hablar a su entorno, probablemente, ¿cierto?, desarrolle también un tipo de mudez. El TEA, que es el trastorno, ¿cierto?, trastornos específicos del aprendizaje. No, aquí hay un error, en realidad es TDA, el TDA es el que es permanente, que es el trastorno por déficit atencional. Y reconoce otro grupo que son necesidades transitorias, como dificultades de aprendizaje varias, incluso la inteligencia limítrofe, fíjense ustedes, ¿ya? La inteligencia limítrofe que implica, ¿cierto?, una puntuación en una escala que es la escala de coeficiente intelectual. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han hecho una prueba de coeficiente intelectual, pero es una escala que te ubica en, ¿cierto?, un determinado puntaje respecto de la inteligencia promedio, ya que es la que tiene la mayoría de la gente, que es un coeficiente entre, no sé, 97 y 107 más o menos, con una media de 100, ahí hay una inteligencia promedio, y de ahí para abajo, ¿cierto? Y de ahí para arriba también. Entonces, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, del concepto de superdotado, el concepto de genio, porque la última categoría en esta escala es genio. El concepto de inteligencia superior, tiene inteligencia superior, superdotado y genio, y para el otro lado, ¿cierto? También está la inteligencia limítrofe, que es hasta donde llega atendiendo el sistema escolar, ¿ya? Está definido, creo que son 69 puntos de coeficiente intelectual, y de ahí hacia abajo hasta los niños que padecen distintas formas de parálisis cerebral, que ya no están en el sistema escolar regular, ¿ya? Generalmente no tienen cabida en ningún sistema o en escuelas especiales que están, ¿cierto?, muy en peligro de extinción. Entonces, el decreto 170 lo que hizo es vino a ordenar qué tipos de estudiantes y qué necesidades íbamos a tener en el aula, y entonces qué especialistas o qué equipos multidisciplinarios iban a atender cada una de estas necesidades. Entonces, por ejemplo, si hablamos de TEL, que son trastornos específicos del lenguaje, el profesional que apoya a la educadora de párvulo, al profesor, es el fonoaudiólogo. Si hablamos, por ejemplo, de dificultades de aprendizaje, educador o educadora diferencial es su profesional de apoyo. Si hablamos de inteligencia limítrofe, educador diferencial. Si hablamos de TDA, que es el trastorno por déficit atencional, y tiene una H, dice la H es con hiperactividad o sin hiperactividad. O sea, además ese niño que teniendo problemas serios en su función ejecutiva, para concentrarse, para planificar, tiene en su cuerpo, ¿cierto? Su cuerpo requiere botar una cantidad de energía, y son los niños que están siempre de pie, se están moviendo, están perdidos en el tiempo y en el espacio, deambulan por la sala, tienen un desorden en su escritorio, etcétera, ¿ya? Y en algunos casos se presenta también sin esta hiperactividad. El niño que se está moviendo la pierna constantemente, golpea, pasa a llevar al compañero al lado, que generalmente son situaciones súper disruptivas. Y entonces a todos estos niños se les asigna una triple subvención para pagar justamente a estos profesionales que están en el aula acompañándoles. Por ejemplo, si usted tuviera un niño, ¿cierto?, sordo, la escuela puede contratar un profesor que maneje, ¿cómo se llama? Lenguaje de señas, ¿ya? Lenguaje de señas. Y ese profesor con lenguaje de señas, un intérprete, esa era la palabra que estaba buscando, un intérprete. Y esa persona está allí, ¿cierto?, para hacer, ¿cierto?, accesible el currículum a ese niño o niña que por condiciones, ¿cierto?, ajenas a sí mismo, tiene esta condición. Y aquí, fíjense ustedes que hay algo que no está, y que es una buena materia de discusión. No están los niños con autismo acá, no están. Y hoy día pareciera que si hay una situación que es
extremadamente frecuente es toparnos cada vez más con aulas donde hay niños de esta denominación que es Asperger, que no solamente están en el colegio, están en la universidad también. Hoy día ahí entran a estudiar pedagogía estudiantes que tienen diagnóstico de Asperger, y en términos generales va a depender, ¿cierto?, de los contextos, el cómo esa persona, ese estudiante, se vuelva funcional. TEA son los niños con espectro autista. Sí, pero el espectro autista es, es un espectro, es un espectro. Y en el espectro autista encontramos niños que son, hay distintos tipos de autismo, pues desde el autismo clásico, que son aquellos niños, ¿cierto?, que no desarrollan lenguaje, que no tienen ninguna interacción social, que tienen movimientos repetitivos, hasta los niños Asperger, que casi es una categoría aparte, y que no es el autista clásico, porque es una persona muy funcional, son niños que van al colegio, que no tienen mal desempeño, pero que necesitan mucho apoyo, ¿cierto?, en términos de interacción social, ¿ya? Bueno, lo interesante aquí es que en el año 2009 asumimos que educar a un niño que tiene estas características, a un niño, una niña o un adolescente que tiene estas características, es más demandante en términos de inversión. Y es por eso que los PIE, ¿cierto?, para que una escuela pueda recibir esta subvención, tiene que constituirse como un PIE, un proyecto de integración escolar, con una persona que lo dirige y que trabaja asociada con los profesores y las profesoras. Y aquí quedan todavía, ¿cierto?, algunas cosas que vamos a discutir más adelante a propósito de la asignatura de inglés y la lógica de la exhibición. Porque ustedes en su historia escolar, más que en su historia como profes, en su historia escolar, recordarán que eh, antes de que existieran los PIE incluso, había una lógica de que ciertos estudiantes se eximían de la clase de inglés. Habían dos asignaturas de las que uno podía exhibirse: inglés y educación física. Generalmente educación física, ¿cierto? Uno eximía a un estudiante cuando éste llegaba con un certificado médico de parte de su pediatra o de quien lo estuviera tratando, que decía que porque tenía una lesión en la rodilla, ¿cierto?, durante todo el semestre tenía que quedar fuera de cualquier práctica física. Y también, ¿cierto?, en determinados casos se solicitaba que los estudiantes se eximieran de inglés. Entonces, mantengan ese dato ahí para que después lo discutamos, ustedes que son los especialistas con ese dato. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar porque son cosas que ya las dije. Pero fíjense ustedes que en el año 2015, aquí volví, en el año 2015, para avanzar de esta lógica de la necesidad educativa especial y de pensar, ¿cierto?, que solo estos niños que tenían un diagnóstico eran aquellos que tenían necesidades de apoyo, se avanza en la promulgación del Decreto 83. Y el Decreto 83 lo que vino a decir es, mire, toda el aula es diversa. O sea, aquí no hay necesariamente un niño que aprenda igual a otro, o que aprenda por las mismas rutas, ¿cierto?, perceptivas que otro, o que aprenda con las mismas, que todos aprendan con las mismas estrategias. Por eso para mí es tan importante cuando usted en la planificación declara esas retroalimentaciones, ese feedback, y yo digo ya, pero ese feedback es volver a decir lo mismo que ya dije, o es que yo tenga una estrategia alternativa para volver a explicar de otra forma, con otro ejemplo, tal vez más concreto, lo mismo que ya dije. Entonces, fíjense que ustedes entonces lo que hacen es pensar en una lógica de estrategias diversificadas. Y por eso ustedes tienen asignaturas de didáctica, porque las asignaturas de didáctica son las que les permiten a ustedes visualizar
todas las formas posibles que hay en términos estratégicos, metacognitivos, ¿cierto? Para la enseñanza de, en este caso, ¿cierto? Una asignatura en específico, en matemáticas lo suyo, en lenguaje, en historia, en arte, en música, etcétera, ¿ya? Y entonces, en el año, ¿cierto? 2015 se promulga el decreto 83 que dice, aquí no solamente los niños con necesidades educativas especiales requieren apoyo, todos los estudiantes que uno tiene en el aula necesitan apoyo, y ese apoyo entonces va a tomar la forma de estrategias diversificadas. Y entonces, el elemento nuclear para esa diversificación es el currículum, que es justamente, ¿cierto?, el tema central de esta asignatura. Y el currículum, fíjate usted que está al centro aquí en esta imagencita, dice el currículum que es común, diversificar, adecuar, darle pertenencia, darle relevancia y pertinencia. Entonces, el currículum es el que te permite a ti, ¿cierto? Porque el currículum, ¿qué establece? Objetivos de aprendizaje, establece indicadores de desempeño y propone un programa, que yo lo sé, ustedes lo revisaron, propone un programa. Y ese programa propone una organización en unidades, propone determinadas actividades, te propone a ti como profe varias alternativas para abordar un objetivo de aprendizaje, pero no norma, no te dice esto es lo que hay que hacer. ¿Ya? No sé, es un insumo didáctico para el profe. Lo que tenemos nosotros son los objetivos de aprendizaje. E incluso el decreto 170 posibilita que cuando uno tiene estudiantes que tienen determinadas necesidades educativas especiales, uno haga adecuación al currículum y quite objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el decreto 83 lo que vino a decir es que efectivamente una escuela inclusiva moviliza todos los recursos que tiene, humanos, los profes, los auxiliares, la secretaria, la persona del kiosco, todos somos comunidad, todos los recursos humanos, materiales, pedagógicos y didácticos para acoger a los estudiantes, reconocerse y valorar sus diferencias, eliminar las barreras. Delante yo te dije que habían barreras de acceso de distintos tipos, responder a las necesidades de aprendizaje y desarrollo, en contextos particulares y a través de procesos comunes y accesibles. Por eso es que cuando yo les decía ayer, y ahora yo espero que todo les vaya haciendo sentido, por eso cuando yo les decía ayer, por ejemplo, cuando tú sabes que el nudo crítico de tu clase de hoy está puesto, y les daba un ejemplo con gramática, y sabes que eso requiere, ¿cierto?, un nivel de abstracción que es muy probable que no lo vas a encontrar en todos los estudiantes, necesitas pensar en una estrategia alternativa, que puede tomar distintos ejemplos. Puede tomar la forma de, puede tomar la forma de otro ejemplo, puede tomar la forma de, ya, vamos a hacerlo de esta determinada manera ahora, es decir, un procedimiento alternativo, etcétera. Y al lado, ¿cierto? Hay unos textos que los pueden leer ustedes después con calma. Esta educación de calidad a la que aspiramos es una educación que debe propender a generar estas situaciones de enseñanza variadas, flexibles, que en el fondo permitan que el mayor número de niños y niñas puedan acceder al currículum. Niños, niñas, jóvenes, ¿cierto? Adolescentes y adultos también, ¿ya? Y entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿qué metodologías son más apropiadas para el desarrollo de esta educación efectiva? Y lo que viene a hacer el decreto 83 es valorar la diversidad de estos recursos metodológicos. Entonces, en el fondo nos devuelve la pelota a los profesores, porque el decreto 170 lo que nos dice, mira, estos niños tienen determinadas condiciones que requieren los apoyos, y nos centramos entonces en la necesidad específica que tiene ese niño. Pero el decreto 83 lo que dice es de vuelta, es decir, el niño que tiene, el niño, el adolescente que tiene una dificultad de aprendizaje no es pura materia de la educadora diferencial. ¿Qué hace usted como profe para que él pueda
él o ella pueda acceder al currículum, ¿ya? Y entonces, aquí, ¿cierto? Nos vuelve a señalar el documento. Yo lo estoy sintetizando, este documento que estaba acá, creo que les mostré la portada, ese, que es el decreto 83 que se llama diversificación de la enseñanza. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Además del decreto 170, que lo que importante es lo que dice acá, valida diferentes metodologías para el desarrollo de procesos cognitivos, ¿ya? Entonces vuelvo acá, entonces fíjense que cuando uno piensa, y aquí cada cual piensa en su planificación, en sus experiencias planificando, cuando uno piensa en estas estrategias diversificadas para implementar el currículum, pensamos en 4 grandes cosas. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Qué, cuándo y cómo evaluamos? Y cuándo enseñar determinadas cosas. Y esos son los componentes del diseño curricular que ustedes han ido movilizando en las planificaciones. En las planificaciones ustedes dicen qué enseñan, entonces van al currículum, van a las bases curriculares, buscan el curso, miran la lógica, desarman el OA en aquello que es conceptual, que es el conocimiento que yo tengo que enseñar, las habilidades, que es lo procedimental, además las actitudes que tengo que promover. Para eso yo tengo indicadores de evaluación, ¿ya? Luego, ¿cómo lo enseño? Y ahí es donde viene la pericia del profesor, ¿cierto? Que es especialista en didáctica de la enseñanza de una asignatura. Por eso es que el sistema escolar ha dado una larga pelea, porque no sean los ingenieros los que enseñan matemáticas, ¿ya? Porque no sean los periodistas los que enseñan lenguaje, porque no sea el biólogo el que enseña ciencias naturales, y porque no sea alguien, ¿cierto?, que sabe inglés quien enseña inglés, porque justamente aquí, en este circulito, es donde se juega la pericia, la estrategia y la formación de un profesor. ¿Cómo enseñamos? Entonces, didáctica, ¿cierto? Y la didáctica este arte de enseñar, eso es didacte, el arte de enseñar, y ese arte de enseñar está compuesto por estrategias, por procedimiento, por modelamiento, por andamiaje, qué sé yo, todas las cosas que están a la base del constructivismo, ¿ya? ¿Cuándo evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Entonces el currículum nos dice, hey, indicadores de evaluación están redactados aquí para que usted tenga un indicador claro del desempeño de sus estudiantes, ¿ya? Y cuando enseñamos, y aquí nos vamos a remontar a marzo, cuando estábamos hablando, ¿cierto?, de estas 2 dimensiones del currículum, y decíamos que el currículum es una secuencia ordenada de temas, de contenidos, y además es una secuencia gradual en la que yo avanzo de un nivel a otro. ¿Ya? Eso lo leímos con Sacristán por allá por marzo. Y todos estos elementos son los que permiten la selección de las estrategias, ¿ya? Y aquí está, ¿cierto?, las estrategias pedagógicas, los materiales, los recursos con los que yo trabajo, el uso de tecnologías, etcétera, ¿ya? Avanzo 1, ¿ya? Y fíjate que esos circulitos que estaban en la diapositiva anterior, acá, ahora los vamos a llenar de información para ver entonces qué cosas le corresponden a uno. ¿Qué enseñamos? Por ejemplo, tomamos en cuenta ¿qué se espera que los estudiantes aprendan? ¿Tomamos en cuenta lo que ya saben? ¿Cuál es la relevancia y significatividad de los objetivos para este curso? ¿Cuál es la funcionalidad de lo que yo les estoy enseñando? Entonces, si la funcionalidad no la tengo tan clara, genero el contexto para que sea pertinente el que aprendamos tal o cual cosa. El equilibrio entre habilidades, actitudes y conocimientos. ¿Ya? Entonces, ustedes no lo recuerdan porque eran muy pequeños, pero antes del año 92, en que vino la primera gran reforma curricular, y que inglés en ese momento pasó a formar todo un subsector con lenguaje que se llamaba subsector
tenía un nombre que era como lenguaje y no sé qué, que metía a inglés y lenguaje dentro de un mismo grupo de asignaturas. Hasta antes de eso, la enseñanza del inglés era una enseñanza que estaba principalmente fundamentada en lo memorístico. ¿Ya? En lo memorístico. Entonces uno aprendía enormes listados de verbos en el colegio. Ustedes pueden aprenderlos porque ustedes abordan todas las dimensiones del idioma. Pero uno entonces copiaba verbos, verbos, verbos y los ponía, ¿cierto?, en distintos tiempos, con distintas conjugaciones verbales, y uno los decía de memoria. Y había un aprendizaje que estaba fundamentado en lo memorístico, fundamentalmente en inglés, en lo memorístico, que no tenía ninguna funcionalidad más que el aprender para luego hacer estos ejercicios que se llaman cierto tipo close, rellenado de espacio. Había un texto con línea y uno tenía que ir metiéndole información. ¿De qué se trataba ese texto? Daba un poco lo mismo, ¿cierto? Claro, justamente, Miguel, es exactamente eso. Entonces, era un aprendizaje de tipo conceptual más bien factual. Y entonces el profe más innovador de inglés, ¿cierto? Lo que tenía eran estas ruedas de verbo, ¿cierto? Que un material que ustedes conocen, que eran estas ruedas donde uno iba, ¿cierto?, mirando y iba conjugando los verbos, y si no, eran estas listas y mucho ejercicio, ¿cierto? Es Sí, yo tengo una. Sí, yo sé que todavía existen, pero no es hoy día ningún profe de inglés las usaría por sí mismas, sino que las usaría, ¿cierto?, para aplicarlas en contexto, ¿ya? Luego, ¿cómo tú enseñas? ¿Cómo diversificas el tipo de actividades? O sea, cuando ustedes planifican y piensan en enseñar algo, me imagino que tienen opciones. Es decir, esto lo puedo enseñar de esta forma o lo puedo enseñar de esta otra. Ofrecer distintas actividades de diversa complejidad, simbólicas, abstractas, para trabajar con un mismo objetivo. Secuenciar las actividades en pequeños pasos. Fíjense esto que es súper relevante. Pequeños pasos, ¿cierto?, que permitan al estudiante ir avanzando, ¿cierto?, con un ritmo que el profesor controla, pero que implica que yo voy probando y monitoreo, voy probando y digo qué estoy haciendo, etcétera. Diseños didácticos pertinentes, priorizar situaciones de aprendizaje auténtica, que yo creo que para ustedes es el mayor de los desafíos. Situaciones de aprendizaje auténticas, es decir, situaciones que no sean, ¿cierto? Usted viaja y entonces se baja en el aeropuerto de Londres, ¿cierto? En el Heathrow, se baja en el aeropuerto de Londres y tiene que preguntar cómo adquiere la Oyster Card, que es la tarjeta para moverse por Londres. Que los que lo hemos vivido sabemos que es una situación atroz, porque no puede haber un sistema más complejo que el sistema de transporte londinense. Entonces, claro, esa situación es una situación que yo podría decir no tiene nada que ver con mi contexto, a menos que yo lo haya vivido y diga, oye, esto a mí me pasó. Entonces, el desafío en la asignatura de ustedes es cómo volvemos contextual en situaciones auténticas, es decir, situaciones posibles de que ocurran, ¿ya? La enseñanza de este idioma. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, ¿cierto? El inglés es una lengua extranjera, no es una segunda lengua. No es como enseñar inglés en México, ¿ya? O enseñar inglés, ¿cierto?, en países donde están próximos a comunidades que hablan inglés o, ¿cierto?, tienen grupos de inmigrantes muy grandes que hablan esa lengua. En nuestro caso no, pues. En nuestro caso es una lengua extranjera y por tanto requiere estrategias para la enseñanza de una lengua extranjera. Y eso me imagino que ustedes lo tienen súper claro. Luego, ¿cuándo enseñamos? Entonces, claro, organización de los objetivos de aprendizaje en espiral, que yo no sé si esto lo han visto en didáctica, y no me voy a meter ahí ahora, pero es cómo ayudar a los estudiantes a que comprendan qué es lo que van a aprender, ¿ya?
y considerar momentos de recapitulación y síntesis. Y aquí es donde estoy yo diciéndole sistematización metacognitiva y metalingüística. No avance sin que los estudiantes digan qué es lo que están aprendiendo. No avance sin que ellos les digan cuál es el procedimiento que usaron, porque eso es lo que evidencia aprendizaje. Y luego viene la evaluación, ¿ya? Que también yo no es el área, la materia de este curso, pero una planificación se cruza evidentemente con propuestas evaluativas y yo lo que les he dicho es, por ejemplo, que el trabajar desde los indicadores de evaluación te permite a ti ordenar el proceso, ¿ya? Y eso me imagino que lo han visto también en evaluación. Avanzo, ¿ya? Entonces, aquí hay una pregunta que está, o sea, no, es una premisa que está fundada en una cita de Arquímedes, que dice, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y muchas veces, ¿cierto? Ese punto de apoyo es justamente lo que los profesores necesitamos generar para que las situaciones ocurran en nuestra sala de clase. Y aquí hay otra premisa que dice, ¿qué sabemos sobre la ciencia de enseñar y aprender? Esto lo voy a pasar rápido, porque aquí hay una serie de citas. Si hay algo que es común en todas las aulas, es que en todas hay estudiantes que son diferentes. Cada uno es único, tiene preferencias, intereses y dificultades. Son como premisas, ¿cierto?, para repensar esto en términos de cómo yo, profesor, me enfrento a la diversidad, ¿ya? Y aquí hay algunas consideraciones para organizar la enseñanza, de modo que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de acceder a lo que usted dice. Y entonces el decreto 83 nos dice varias cosas, propone dos modelos al menos, tres en realidad, dos modelos y una estrategia. La primera es pensar que, ¿qué nos dicen las teorías acerca del aprendizaje? Y por eso es que ustedes, como futuros profesores, yo como profesora, tenemos integrados en nuestro conocimiento nociones de psicología del aprendizaje, ¿ya? Usted tiene cursos de psicología que están puestos allí porque realmente las ciencias de la educación necesitan dialogar con las teorías de aprendizaje. Es más, no sé, cuando yo estaba estudiando pedagogía, yo tenía una asignatura específica que era psicología del aprendizaje del adolescente, ¿ya? Del adolescente. Y entonces estábamos viendo todos los procesos psicológicos que vivenciaba un adolescente y además de eso tenía psicología del aprendizaje. En carreras que trabajan con niños más pequeños tienen psicología del niño, ¿cierto? Que pensar en una educadora de párvulo sin conocimientos de psicología del niño sería como, no sé, pensar en un gaffiter que no puede distinguir si la azul o la roja es la caliente o la fría, ¿cierto? Es un conocimiento fundamental. Y entonces, usted tiene que ser una persona que sabe acerca de cómo se aprende, ¿ya? Quiero mirar el chat que no sé si es un comentario que... Papalia, bueno, papalia, obviamente. Todo el rato papalia. O si quisiéramos que fuera menos papalia y más Vygotsky, Piaget, pero en fin, ya. Papalia nos dice todo. Ya, entonces, psicología del aprendizaje. Cada sujeto, ¿qué nos dice la psicología del aprendizaje? Que cada sujeto tiene un modo peculiar de apropiarse de la cultura, del conocimiento, de la información que tenemos a nuestro alcance. Y esos sujetos que se apropian de maneras distintas están en nuestra sala de clase. ¿Ya? Allí están sentados frente a nosotros. ¿Qué sabemos entonces? Miren, estas son cosas que ustedes saben, ¿ah? Yo apostaría 10 lucas a que todo esto que voy a decir ustedes lo saben. A lo mejor no con la cita correspondiente al autor. Mira, los estudiantes aprenden diferente de unos a otros, con fortalezas y limitaciones, preferencias en la manera en que reciben y procesan la información. Sobre todo esta cita es importante para ustedes que trabajan con dos habilidades que implican audición y que son habilidades receptivas y productivas, ¿ya? Productivas. Es decir, buena parte de lo que ustedes hacen implica
el desarrollo de habilidades receptivas orales. Y eso es una situación que genera que al menos uno tenga una noción clara de qué es lo que pasa, ¿cierto? O cómo yo potencio el desarrollo de esas habilidades. Acá miren, otras. El aprendizaje es un proceso interactivo, producto de la actividad en un ambiente específico que demuestra variaciones, patrones, estilo y calidad. El estilo de aprender es tanto una característica del estudiante como una estrategia instruccional. Es decir, hay estilos de aprendizaje. Este concepto ustedes lo deben haber escuchado muchas veces. Pero también hay estrategias para favorecer esos estilos de aprendizaje. Ya vamos a mirar cuáles. Miren esta de acá. Los hemisferios cerebrales contienen diferentes avenidas de percepción. Diferentes avenidas de percepción. Las preferencias de aprendizaje reciben la influencia de la cultura, la experiencia y el desarrollo. Los educadores deben ser capaces de responder a las necesidades de sus estudiantes mediante la planificación y creación de un escenario educativo que promueva y apoye, ¿cierto?, estas características y estilos particulares de aprendizaje. Se ha determinado que la estructura cerebral influye en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Eso es para largo y no lo vamos a discutir ahora, ¿ya? Los estilos influyen en cómo los estudiantes aprenden, cómo enseñan los profesores y cómo ambos interactúan, ¿ya? El área de Wernicke y el área de Broca, muy bien, que son las áreas vinculadas, ¿cierto?, a el lenguaje y que están en el hemisferio izquierdo, aquí atrás. ¿Ya? Son dos áreas que son vitales en la producción y comprensión del lenguaje y que han sido largamente estudiadas, estos estudios que se hacen con el cerebro humano para determinar, ¿cierto?, cuáles zonas están a cargo de cuáles procesos perceptivos, qué sé yo, productivos, receptivos, emocionales, la amígdala, qué sé yo, se estudian fundamentalmente con personas que tienen lesiones en esas áreas, gente que ha tenido golpes, traumatismos, accidentes, y que entonces pierde, por ejemplo, la capacidad de hablar, y entonces se estudia cuáles son las zonas de las áreas cerebrales que se ven comprometidas y se ha ido haciendo el mapa entonces acerca del funcionamiento del cerebro. Y hay allí un dato súper interesante que yo no sé si ustedes lo conocen o han oído hablar de Damaso, ¿ya? Damasio, que escribió la historia de un tipo que en el siglo pasado, este es un caso que está documentado y ustedes lo pueden buscar después, eh, trabajaba, era un tipo súper afable, ¿cierto? Que tenía un buen pasar, y este tipo trabajaba en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Entonces, ustedes saben que para construirlo, esa extensa línea de ferrocarriles en Estados Unidos, los tipos iban dinamitando, ¿cierto? Cerros, todo lo que estaba en su camino, e iban tirando las líneas del tren. Y entonces este tipo, ¿cierto?, era uno de los que manipulaban las dinamitas, las cargas de dinamita que abrían camino. Entonces, en un momento se produce un accidente, ¿cierto? Se me olvidó el nombre de este sujeto del que estoy hablando. Se me va a venir a la mente en algún minuto. Este tipo está trabajando en esta obra y hay un accidente en la explosión, y una barra de fierro le atraviesa la cabeza de extremo a extremo. Se le metió, ¿cierto?, por acá, y la barra de fierro salió por acá. Y el tipo quedó vivo y consciente. Ya, vivo y consciente. Entonces lo llevaron a que lo vieran los médicos, todo muy rudimentario en esa época, ¿cierto?, sin posibilidad de hacer escáner ni todas estas cosas que hacemos hoy en día. Y había mucha sorpresa porque Phineas Gray se llamaba, Phineas Gray, después del accidente quedó con sus capacidades normales, el tipo no tenía ningún tipo de lesión aparente, y su vida, aparte del impacto del accidente que había tenido, no tuvo ningún trastoque aparentemente. Entonces,
la historia describe, y esta es una historia que Damasio, que es uno un neurocientífico, ¿cierto? Que es el que ha explicado el funcionamiento de la amígdala, que no es esta amígdala de acá, sino que es una amígdala de acá que está en la corteza prefrontal, hace el seguimiento de la historia de Phineas Gray. Y lo que muestra, ¿cierto? La historia que se va recogiendo después es que poco a poco Phineas Gray empezó a cambiar su estado de ánimo. Se volvió un tipo indolente, se volvió un tipo agresivo, se volvió un tipo poco empático y empezó a verse envuelto en distintas riñas, empezó a beber, abandonó a su familia, su vida se convirtió en un absoluto desastre, ¿cierto? En términos como de mantención y de relaciones, de todas las conductas sociales que nos mantienen, ¿cierto?, viviendo en cierta armonía. Y bueno, de hecho, el cerebro, el cráneo de Phineas Gray está guardado en un museo ahí, como en un museo en Estados Unidos. Y lo que propone Damasio es justamente que cuando Phineas Gray recibió el impacto de esta barra de hierro pasó a rozar una zona que está en la corteza prefrontal que se llama amígdala. Y esta amígdala es justamente aquella que controla, ¿cierto?, las emociones, las conductas sociales, la empatía. Y este daño, que no fue un daño aparente, generó un desastre en la vida de este hombre que después se embarcó a América del Sur y murió, ¿cierto?, en la ignominia. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Es porque hoy día, más que nunca, nosotros sabemos del funcionamiento del cerebro, más que nunca en ningún momento de la historia. Hoy día nosotros sabemos que la dislexia tiene que ver con una anomalía, ¿cierto?, en la conformación cerebral, ¿cierto?, que ocurre en una determinada parte del cerebro. Y eso es un conocimiento que es súper valioso, porque no solamente sabemos que hay determinadas zonas del cerebro que controlan ciertas funciones, como el lenguaje, hemisferio izquierdo, tan importante para los que somos profesores de lengua, ustedes y yo, sino que también hoy día sabemos, por ejemplo, que situaciones como que hay ciertos neurotransmisores que juegan, ¿cierto?, a favor del profe, ¿ya? Como la dopamina, ¿ya? Que está asociada a los centros de placer, y que si los profesores somos astutos y sabemos esto y somos estudiosos y generamos estrategias para movilizar la dopamina, podemos tener alumnos más motivados, más interesados, más comprometidos con el aprendizaje. Ya, cierro ese paréntesis para volver aquí a la presentación. Todo esto a propósito del cerebro ese que yo les puse al centro, y que en el fondo, ¿cierto?, está puesto allí para que ustedes vean todo lo que sabemos como profes, todo lo que sabemos como profes. Y entonces esto tiene que tener un correlato didáctico. Y para allá es donde vamos ahora, sí, la diapositiva me lo permite, ya. Esto es otro dato así fundamental para usted como profe. Se ve súper mal, pero esto ustedes lo googlean y le ponen cono del aprendizaje, el cartel, y le va a aparecer una imagen mucho más bonita. Ese como que se pixeló cuando lo agrandé. ¿Qué otra cosa sabemos? Que determinadas tareas tienen mayor o menor nivel de recordación en los sujetos que aprenden, ¿ya? Y que Dale, ¿cierto?, que es el autor de este cono, los ha ordenado de esta forma. Después de 2 semanas, ¿ya? Acá están los tiempos. En una parte del cono están los tiempos, ¿ya? Los tiempos, las actividades y el nivel de recordación. Después de 2 semanas, recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50%, o sea, el recuerdo aumenta al 50% de lo que oímos y vemos, y un 70% de lo que decimos, ¿ya? Entonces, fíjate que si en tu clase solo leemos
Después de 2 semanas, los estudiantes van a recordar el 10%. Si la lectura va acompañada de una explicación, palabras oídas, ¿cierto? Puede aumentar al 20%. Si además eso va acompañado de flashcards, de póster, de imágenes, de un video, aumenta un 30%. Si miramos una película o vemos un video, si vamos a una exhibición, si vemos una demostración, si vemos algo hecho en la realidad, nuestro recuerdo aumenta al 50%. Y si participamos en un debate, en una conversación, en una discusión, tenemos una conversación, el 70% de lo que decimos. Y aquí, no sé por qué no salió la última, que en el fondo el 80% es participar, tener una conversación y hacer, ¿ya? Y hacer, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que en el otro extremo, acá, donde estoy moviendo el cursor, las actividades puramente verbales tienden a olvidarse más rápido que las visuales, y si combinamos participación, recepción, actividades visuales y actividades verbales, aumenta el recuerdo. Por eso es que yo les decía, cuando hablamos de conocimiento previo, solo desde la oralidad, y decimos, ¿qué saben? Y hacemos preguntas todo el tiempo desde la oralidad, y los estudiantes responden oralmente, y eso no tiene un registro, no hay un procedimiento, no hacemos algo, el recuerdo, ¿cierto? La capacidad de olvidarlo aumenta. Voy a mirar aquí. Ya. Por eso escribo harto. Sí, pues, yo también uso la misma estrategia. ¿Ya? Mi estrategia es la escritura. ¿Ya? Entonces, combinemos, ¿cierto? Esto que ya sabemos acerca del cerebro, del aprendizaje, todas las teorías que ustedes estudiaron ahí con los profesores de la Facultad de Psicología, de la universidad, todo lo que vieron acerca de cómo el sujeto aprende, y no nos quedemos solamente, por favor, en el conductismo, que el conductismo es una forma de explicar, ¿cierto? Cómo aprendemos las personas, todas las teorías que ustedes han revisado. Combinémoslo con esta idea de cómo las personas recordamos, ¿cierto? A medida que nos involucramos de manera más pasiva o más activa en lo que está ocurriendo en la clase. Y combinémoslos con otros modelos, que son los modelos que están, ¿cierto?, sugeridos en el decreto 83 para que los profes les demos una vuelta. Voy a alcanzar por una cuestión de tiempo a ver 2 modelos con ustedes hoy día. El primero es el modelo de Kolff, que dice que uno puede distinguir en una sala de clase 4 tipos de estudiantes, ¿ya? 4 tipos de estudiantes. ¿Cuáles son estos? Miren, aquí hay un monito. El estudiante activo, que es ese que quiere hacer cosas todo el tiempo. El estudiante reflexivo, que es ese que siempre te hace una pregunta y busca darle la vuelta. Aquí yo los tengo así, a los que siempre participan los tengo ya, pero más que etiquetados. El estudiante teórico, ¿ya?, que es el que se aprende, que estudia, que va a la fuente. Y el estudiante pragmático o práctico, que siempre está buscando hacer y demostrar. Y si ustedes se fijan, hay flechas que van dando la vuelta, dan la sensación de un ciclo. Porque efectivamente, ¿cierto?, lo que señala este modelo es que para que nosotros aprendamos algo, debemos procesar la información que recibimos, y entonces el aprendizaje pasa por estas 4 fases, que él las propone en términos como de tipos de alumnos, ¿ya? Y el modelo dice que la mayoría de nosotros suele utilizar máximo 2 de ellas. O sea, yo, por ejemplo, busco siempre representar lo que estoy aprendiendo. Hago esquemas, tiro líneas, pongo colores, uso variedad de estrategias que me permiten a mí representar la forma en que yo aprendo, ¿ya? Y hay una diapositiva más atrás, no, esta, más adelante, acá, ¿ya? Y por otro lado, las experiencias que vamos teniendo, ya sean concretas o abstractas, van transformando también la forma en que elaboramos. Es decir, reflexionando y pensando sobre ellas, el alumno reflexivo
experimentando en forma activa con la información recibida, el alumno pragmático. Ese que te dice, sí, mire, yo le puedo dar un ejemplo de lo que usted está diciendo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el modelo de Kolb dice, fíjate que los estudiantes debieran transitar por estas cuatro etapas del desarrollo del aprendizaje, y es el profesor o profesora el que tiene que, ¿cierto?, fomentarla. Y luego está el modelo BAC, que este sí ustedes lo conocen, a lo mejor no en esa forma, pero sí en esta. El modelo BAC es aquel que nos dice que hay canales perceptivos. Hay un canal que es visual, hay un canal que es auditivo y hay un canal que es kinestésico. Veo, escucho y toco o manipulo. Y lejos de la consideración que mucha gente tiene que dice, no, es que yo soy totalmente visual. Nadie es totalmente visual, nadie es totalmente auditivo, nadie es totalmente kinestésico. Somos cerebros complejos que tenemos 3 canales de percepción, pero que en algunos casos, ¿cierto?, por historias personales, por las experiencias de aprendizaje o por una disposición, ¿cierto?, personal, tendemos a acceder mejor a la información por una de las 3 vías. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy absolutamente visual. Visual. Y eso, ¿cómo lo transformo en estrategias de aprendizaje para mí misma? Es que yo, por ejemplo, funciono con mucho esquema, con mucho resumen, con mucha representación en mis cuadernos de estudio. Yo estoy todo el tiempo haciendo guiones de clase, preparando, investigando, leyendo. Voy dejando post-it, voy dejando colores, voy dejando marcas, me voy dejando, ¿cierto?, un sistema de símbolos que pueda haber desarrollado. Transformo y produzco todo mi aprendizaje en una representación visual. Pero también me ha pasado que estoy en la sala de clases y tengo un estudiante que lo único que ha hecho es mirarme durante toda la última unidad. No tiene cuaderno, no anota nada. Y cuando yo le hago una pregunta, responde bien. ¿Ya? Y entonces lo que ha hecho ese estudiante, ¿cierto?, es que está concentrado. Muchas veces los estudiantes están dibujando, están haciendo palotes en su cuaderno, están dibujando y están, pero full escuchándote. ¿Ya? Y a mí eso no me funciona, o sea, yo estoy escuchando y estoy anotando. Y evidentemente, ¿cierto?, hay estudiantes que aprenden también manipulando. Y fíjense que aquí están, y con esto voy a cerrar hoy día, aquí están las 3 rutas perceptivas. Estudiantes visuales, por ejemplo, ¿cierto?, contar una historia partiendo de una viñeta, fotos o textos. Tienes ahí una representación. Realizar ilustraciones para el vocabulario nuevo. Ustedes que trabajan con tanto vocabulario, ¿cierto? Hacer vocabularios ilustrados. Entonces aprendo una nueva palabra inglés y construyo la representación de esa nueva palabra. Dibujar cómics con texto. Para el profesor, escribir en la pizarra lo que se está explicando. Fíjense qué simple estrategia, pero qué efectiva. Por eso yo les decía, use un Jamboard. Bueno, ustedes lo hacen, use un Jamboard, tenga un PPT abierto, vaya registrando lo que los estudiantes dicen. Utilizar soportes visuales con información oral, ¿ya? Acompañar los textos con fotos, que es algo que en general en inglés se hace harto. Para la percepción auditiva, realizar debates, preguntarse unos con otros, ¿ya? Escuchar una cinta prestándole atención a la entonación, a la entonación. Supongamos que ustedes van a escuchar, ¿cierto?, un diálogo. Primero, descubramos qué tipo de conversación es. Y uno lo sabe porque los niños aprenden muy pequeños cuáles son los tonos interrogativos, cuáles son los tonos exclamativos, cuáles son tonos de tipos más solemnes, cuáles son tonos de tipo, ¿cierto?, más coloquiales. Leer y grabarse a sí mismos. Una práctica que yo creo que cualquier profesor de lengua debiera hacer con sus estudiantes. Grábate y escúchate. De parte del profesor, mira, aquí decía, profesor, escriba en la pizarra. Aquí dice, de instrucciones verbales también. Repita sonidos parecidos. Y eso no solo para inglés, para cualquier cosa. Dictado.
leer el mismo texto con distinta inflexión. Para la ruta kinestésica, por ejemplo, el roleplay, que es el hacer, que yo sé que ustedes lo hacen harto también. Representar sonidos a través de gestos, posturas, etc. Escribir sobre las sensaciones que sienten ante un objeto. Entonces yo pongo un objeto, y esto hay muchos, incluso en estos museos como el Museo MIM, ¿cierto? Hay muchos actividades donde uno mete una mano en una caja y hay un objeto allí que puede ser peludo, pinchudo, suave, y uno tiene que decir qué es lo que siente cuando lo toca y qué es lo que cree qué es lo que está ahí en esa caja. Escribir la sensación, leer un texto y dibujar algo alusivo. Utilizar para el profesor gestos para acompañar las instrucciones orales. Corregir mediante gestos, intercambiar feedback escrito, leer un texto expresando emoción. Entonces, la otra vez yo vi una experiencia en un colegio donde la profesora hacía gestos para indicarle a los niños, ¿cierto?, determinada situación. Entonces decía silencio, y los niños podían no escuchar a la profe, pero la veían, ¿cierto?, con el puño en alto cerrado, y eso significaba que estoy diciendo silencio, pero además estoy reforzándolo con una representación, ¿cierto?, corporal de este silencio, ¿ya? Y esa es una consideración que yo al menos tendría que cuestionármela cada vez que pienso en cómo voy a diseñar una secuencia didáctica, ¿ya? Y que la voy a poner, ¿cierto?, por escrito en una planificación, que es lo que a mí me compete. Entonces, síntesis, ¿cierto?, de lo que hemos conversado hoy día. Todo lo que usted sabe acerca de psicología del aprendizaje, todo lo que usted sabe acerca de psicología específica de cómo aprende el niño y el adolescente, todo lo que sabe acerca de las ciencias de enseñar y aprender, tienen un sentido cuando uno, ¿cierto? Todo eso lo considera para preparar una situación de enseñanza. ¿Ya? Entonces ahí usted va integrando. Y lo segundo es que efectivamente en el aula, y este es el desafío de la evaluación clave, en el aula tenemos estudiantes que tienen necesidades de apoyo y que pueden ser apoyo en acceso al currículum o puede ser apoyo en desafío. Es decir, estudiante, ¿qué hace usted con un estudiante que habla inglés y que escribe en inglés porque vivió en Inglaterra o vivió en Australia o vivió, ¿cierto?, en Estados Unidos y está en su clase? ¿Qué hace con él? ¿Lo tiene aprendiendo verbos? Ese estudiante es un estudiante que tiene una necesidad educativa en desafío. ¿Cómo hago que él mejore sus competencias o lo integro a mi clase o trabajo con él distintas estrategias? ¿O me quedo esperando que él muera de aburrimiento mientras usted, ¿cierto?, enseña otra cosa? Y eso también es una situación posible. ¿Qué hago cuando tengo estudiantes que hablan, ¿cierto?, un segundo idioma como los estudiantes haitianos? ¿Cómo los hago transitar desde una lengua materna que no es el español al inglés? Y ese es un tremendo desafío también, ¿ya? Todos esos elementos son los que ya la próxima semana vamos a mirar cómo los integramos en una evaluación. Bueno, eh, bien, antes de que se vayan, vamos a abrir aquí la solicitud de espacio. Ya, entonces, ¿dónde están ustedes? Estimada gente, estos son ustedes, no, estos son. Ya, entonces, les voy a dejar al tiro activada para que empiecen a subir sus planificaciones. Vamos a ver, vamos a activar edición y la vamos a poner aquí al final, ¿ya? Lo último que va a quedar puesto aquí es la carpeta ahora. Vamos a agregar una actividad, esto es una tarea, le vamos a poner planificación 2, planificación 2, uy, se me fue para abajo, 2, planificación 2, grupal, para que no se vayan a perder, grupal, ¿ya?
y hoy día es 23, la vamos a dejar abierta hasta las 23:55, que es la hora en que se pasa ya al otro día, 23:55, y luego pueden subir texto en línea, pueden subir archivos, y yo les puedo subir hoja de calificación, archivos de retroalimentación. No lo suban en PDF, por favor, no lo suban en PDF. O si se les desarma, pónganlo en PDF y pongan un Word desarmado, porque si no, no puedo hacer comentarios de retroalimentación. Tengo que hacerlos directos sobre el PDF y es un lío, ¿ya? Listo, está puesta para que puedan subir su trabajo. Ya, ahí está la carpetita. Y entonces nos vemos ya el martes, que es nuestra última semana lectiva o algo así. Cuídese, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. De semana.